días. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 12 en punto de la mañana del miércoles 4 de junio 2025 y en los próximos minutos vamos a realizar un repaso de uno de los sectores del mercado español, concretamente el sector de tecnología y telecomunicaciones, el cual tenemos en pantalla con datos semanales. Tenemos realmente el diferencial del comportamiento del sector respecto al conjunto del mercado español. De esta forma, cuando tenemos retrocesos o estructuras bajistas en el gráfico adjunto en pantalla, quiere decir que el sector bajo estudio, tecnología y telecomunicaciones, tiene un peor desempeño, un peor comportamiento si lo comparamos con el índice general de la Bolsa de Madrid. En este sentido, podemos ver cómo en los últimos años, en el largo plazo, el comportamiento habitual, el tono, la tendencia es claramente decreciente. Por tanto, hablamos de un peor comportamiento del sector bajo estudio respecto al conjunto del mercado español. Sin embargo, estamos asistiendo a la formación, al desarrollo de una posible base o suelo que permita desarrollar algún tipo de cambio de estructura de cara al medio y largo plazo. Por un lado, hablamos de importantes divergencias alcistas entre el MACD semanal y el precio. Fíjense, mientras el precio desarrolla mínimos sucesivamente decrecientes, los mismos mínimos de ese MACD semanal son mínimos ascendentes, de ahí el término de divergencia. Tanto el precio como las lecturas del MACD semanal tienen lecturas opuestas o divergentes. En este sentido, cuando hablamos de una estructura, una divergencia alcista, es decir, precio marcando mínimos decrecientes y el MACD marcando mínimos crecientes, sugiere el potencial freno del retroceso previo que estaba desarrollando, en este caso, el sector respecto al mercado español. Eso por un lado. Por otro lado, hablamos de una recuperación en las últimas semanas que permite desarrollar o vigilar la posible formación de una figura de acumulación o de implicaciones alcistas en forma de doble suelo. Aquí tendríamos ese primer suelo, lo vamos ahora mismo a identificar, primer suelo, y aquí tendríamos ese segundo suelo. Insisto, es todavía de momento muy prematuro, pero es algo que tenemos que vigilar gracias precisamente a la formación de esas amplias divergencias alcistas comentadas anteriormente. Y por otro lado, hablaríamos de una figura de cambio de estructura o cambio de tendencia en forma de cuña. Venimos de una estructura de máximos y mínimos decrecientes, como hemos comentado anteriormente, desde los últimos años, y como podemos ver, desde los mínimos de abril 2024 generamos el desarrollo de una posible cuña descendente, una figura de cambio de tendencia, la cual se activaría con la superación de la directriz decreciente que parte desde los máximos de junio-julio del ejercicio 2022. Por tanto, insisto, bases muy interesantes desde el punto de vista de análisis chartista, es decir, lectura de precios, y de análisis técnico, lectura de indicadores. Muy atentos, por tanto, a cierres semanales por encima de dicha directriz, dicha resistencia dinámica, puesto que eso comenzaría ya a comenzar a activar primeras formaciones y primeras implicaciones positivas. Próximo nivel más importante sería el área de relevancia técnica, a anteriores soportes, ahora techos o resistencias que proyectamos en torno a esos 0,6473, 0,64 en el diferencial bajo estudio. Además, desde un punto de vista del propio índice, como tenemos en pantalla con datos semanales, la situación es muy interesante y es que, como pueden ver en pantalla, está desarrollando, incluso consolidando varios cierres semanales por encima de áreas de relevancia técnica, anteriores soportes, luego techos o resistencias y de nuevo tras su superación o reciente superación, zonas de posibles suelos o soportes en torno a esos 835-815 puntos. A su vez, viene desarrollando una estructura de máximos mínimos crecientes, generándose desde los mínimos de octubre del año 2022, estructura que se ha visto reforzada o intensificada a partir de los mínimos de octubre de 2023, gracias a ese proceso en canal creciente cuya parte superior o banda superior sería la próxima resistencia a alcanzar por parte del sector bajo estudio.
Por su parte, si atendemos a las lecturas de nuestros indicadores tendenciales, nos vamos a la sección Premium y subsección de indicadores y sectores, podemos ver cómo el sector bajo estudio, vemos todos los sectores recientemente actualizados. Como saben, a principios de cada mes actualizamos las lecturas de cada sector, tanto en Estados Unidos, Europa, como por supuesto el mercado español. E insisto, vemos cómo el sector dentro del mercado español, la damos aquí, filtramos por el mercado español, la fuerza sectorial, podemos ver cómo tecnología y telecomunicaciones es uno de los sectores que cotiza con mayor fortaleza tendencial tanto en el medio plazo como en el largo plazo. Por tanto, hablamos de un sector que está actualmente muy fuerte, respaldando desde un punto de vista de análisis cuantitativo, es decir, mediante la aplicación de indicadores o de fórmulas matemáticas, la superación, la resolución alcista de techos o de resistencias, lo cual puede permitir el desarrollo, la continuación e incluso confirmación de esas figuras entre el diferencial del sector respecto al conjunto del mercado español. Si atendemos o bajamos un nivel, ¿no?, y vemos cada una de las compañías del sector bajo estudio, tecnología y telecomunicaciones, podemos ver de un vistazo que la mayoría de sectores que componen la mayoría de compañías que componen este sector cotizan con máxima fortaleza tendencial de cara al medio y largo plazo. Hablamos de Telefónica, Amper, Indra, Amadeus o Global Dominion cotizando con muy fuertes, Celnex cotizando un peldaño por debajo, fuerte, y Grupo de Centis cotizando ahora mismo como la más débil, con una fortaleza tendencial de cara al medio y largo plazo, o de cara a los próximos trimestres. Podemos ver cómo está neutral los indicadores de fuerza tendencial, los indicadores cuantitativos no nos están indicando una fortaleza clara ni por parte de las compras, pero tampoco por parte de las ventas. Vamos a ver estas compañías y lo vemos desde un punto de vista de mayor a menor fortaleza. Comenzamos con Telefónica y vamos a verlas también en nuestra plataforma de análisis como es Pro Real Time. Bueno, en este sentido, aquí tenemos Telefónica con datos semanales, como podemos ver recientemente superando y consolidando por encima de zonas de techos o resistencias muy importantes. Recuerden los 4,51 y los 4,42 euros por acción. Esta superación, respaldada con un MACD semanal con momento claramente positivo, nos permite desarrollar o proyectar la anchura del último proceso en rango o proceso lateral, cuya base, cuyo soporte proyectamos o identificamos en torno a los 3,85 y los 3,75 euros por acción, permitiendo obtener ese objetivo mínimo de ascenso teórico en torno a los 5,41 euros por acción, lo cual sugiere o sigue planteando desde los niveles actuales potenciales alcistas aproximadamente del más 16,3% aproximadamente. Esto nos llevaría automáticamente a alcanzar por el camino zonas de techos o resistencias, como por ejemplo esta zona de los 5,01 y los 4,88. Es decir, el camino no estamos planteando que vaya a desarrollarse o a cumplirse de la noche a la mañana, es un camino, es un objetivo de medio plazo de cara a los próximos meses / trimestres, pero el objetivo está vigente, está presente y la estructura sigue siendo claramente creciente, con fuerzas tendenciales muy fuertes. Entendemos que lo más probable de cara a los próximos meses es que Telefónica continúe recuperando posiciones, siempre y cuando, evidentemente, el precio, que es la variable más importante, no nos demuestre lo contrario, y en este sentido, hasta que no veamos cierres semanales por debajo de esta zona de los 4,244 y, por supuesto, la directriz alcista que parte desde los mínimos de octubre del ejercicio 2020, seguiríamos sin tener, por tanto, argumentaciones o justificaciones que nos hagan plantear el inicio de una corrección o de un cambio de sentimiento importante por parte de los inversores. En cuanto a Amper, también cotizando en esa fortaleza máxima, datos semanales, como podemos ver, intentando desarrollar esa estructura de máximos y mínimos crecientes, la cual se desarrolla desde los mínimos, concretamente de marzo del ejercicio 2024, una estructura que desarrolla máximos y mínimos crecientes, una estructura, insisto, que de momento logra respetar esta zona de anteriores techos, luego suelos o soportes en torno a los 0,126, 0,1216
y de momento, pues insisto, mantenemos esa estructura de recuperación por parte del activo bajo estudio. Si acudimos a un gráfico en escala temporal diaria, bueno, pues descubrimos cómo de momento esta corrección que estamos viendo o registrando en las últimas sesiones / semanas, insisto, Amper con datos diarios, estamos viendo ahora en pantalla, no vemos especialmente movimientos de impacto hasta que no veamos la perforación de tanto la directriz creciente que partía desde los mínimos de septiembre-octubre del año 2024, así como la zona de anteriores techos, ahora soportes en torno a esos 0,1168, 0,1152 aproximadamente. Por tanto, tenemos margen para mayores recortes y entenderíamos que la estructura alcista de fondo permanecería claramente vigente. La tercera compañía es Indra, que sigue cotizando también muy fuerte. Vamos a verla en el gráfico bajo estudio. Indra ahora mismo con esa estructura fuertemente alcista, desarrollando pues, movimientos muy verticales en las últimas semanas, en los últimos meses, que generan lecturas de extrema sobrecompra acumulada, lecturas que evidentemente pues, pueden ser y deberían de ser normalizadas, deberían de ser limpiadas tras, pues fíjense, si comparamos el MACD semanal con su histórico, estamos hablando de lecturas estratosféricas en comparación con su comportamiento histórico. Estas lecturas requieren de ese proceso de normalización, atacando esta directriz creciente acelerada, la cual parte desde los mínimos de abril 2025, ahora mismo viendo Indra con datos diarios, perforaciones de esta directriz, incluso perforaciones de esa zona de últimos mínimos crecientes en torno a los 33,02 euros por acción, podría dar inicio a correcciones añadidas con un MACD diario también con lecturas de extrema sobrecompra y apuntando a nuevos cortes descendentes. Por tanto, serían correcciones que seguiríamos viendo con muy buenos ojos, permitirían limpiar extremos excesos alcistas acumulados tanto en marcos temporales diarios como en marcos temporales semanales. Correcciones, insisto, que clasificaríamos dentro de un fuerte proceso alcista y mantendría o seguiría manteniendo ese atractivo técnico de cara al medio y largo plazo. En cuanto a Amadeus, lo podemos ver en pantalla con datos semanales, activando recientemente el MACD semanal nuevos cortes ascendentes, lo podemos ver ahora en pantalla. Pasamos ese histograma de color verde positivo desde el color rojo negativo. Eso quiere decir que el MACD, esa línea gruesa de color rojo, corta al alza su señal o su trigger y eso da evidencia o permite concluir que el momento positivo vuelve a incidir hacia el activo bajo estudio, lo cual pone en jaque la viabilidad de zona de techos o de resistencias en torno a esos 75,40 euros por acción. Con datos diarios, como vemos en pantalla, podríamos estar desarrollando una figura de continuación de tendencia en forma de triángulo ascendente, mientras tenemos una zona de techos o resistencias horizontales. Véanse esos 75,4 / 74,48, tenemos a su vez un desarrollo de mínimos crecientes más importantes. En este sentido, la superación cierres diarios por encima de esos 75,40 activaría la figura bajo estudio y permitiría, por tanto, proyectar esta figura a partir, o la anchura de esta figura, a partir del punto de fuga o punto de ruptura alcista, obteniendo ese objetivo mínimo de ascenso teórico de cara a los próximos meses / trimestres en las proximidades de la cota de los 92,7 euros por acción aproximadamente, es decir, desde el punto de ruptura tendríamos potenciales alcistas del más 23,31 en un activo que está muy fuerte y en un sector muy fuerte, pues es algo que desde luego no deberíamos de obviar. En cuanto a Global Dominion, la ponemos ahora en pantalla con datos semanales. Global Dominion desarrollando ese proceso correctivo durante los últimos años, recuperando con fuerza a partir del soporte decreciente en estos momentos, incluso desarrollando divergencias positivas, mientras el precio marca o desarrolla mínimos decrecientes, los mínimos son crecientes en el MACD semanal, activando cortes ascendentes sin acumular lecturas de extrema sobrecompra. Entendemos que el movimiento de recuperación es muy interesante y a corto plazo, con datos diarios, vemos ese estancamiento en el corto plazo en torno a los 3,12 y los 3,10 como zona de techo o resistencia y los 2,99, 2,98 como área de soporte. Cierres diarios por encima de esos 3,12 permitiría proyectar la anchura de este pequeño rango lateral de muy corto plazo, obteniendo ese objetivo mínimo
de ascenso teórico, como podemos ver en las proximidades de los máximos previos. Aproximadamente hablaríamos de atacar ya directamente los máximos de febrero 2025, los 3,27, que son actualmente los máximos anuales. De nuevo, sería en gráfico semanal atacar estos máximos de aquí y por ende plantear ataques a la parte alta también de la directriz decreciente o la parte alta de ese canal bajista que lleva desarrollándose, gestándose desde los máximos de noviembre del ejercicio 2021. Avanzamos con la compañía Celnex, que como podemos ver, si clicamos sobre ella, tenemos pasa de estado, de anterior pasa de muy fuerte a fuerte, por tanto vemos un empeoramiento recientemente en el activo bajo estudio, y si acudimos a Celnex, efectivamente vemos ese estancamiento en los últimos trimestres, concretamente desarrollando en datos semanales un rango lateral perfectamente identificado, perfectamente proyectado bajo el área de techos o resistencias de los 37.16, 35.95 y por encima del soporte de los 29.45 y de los 28,40 euros por acción. Mientras no tengamos cierres semanales por debajo de este soporte intermedio, los 32,18, consideramos que mantenemos vivo el potencial ataque a la parte alta de este rango. Sin embargo, cierres semanales por debajo de esta referencia de los 32,18 permitiría plantear ataques a la parte baja de ese mismo rango. Así que muy atentos a la cota de los 32,18 que entendemos es la más importante de cara al corto y medio plazo. Y terminamos con Grupo Ecentis, que es actualmente la peor compañía desde un punto de vista de análisis cuantitativo, de análisis a través de las lecturas matemáticas, ¿no?, que aplicamos diariamente a las compañías. Aquí tenemos a Grupo Ecentis. La verdad es que, como pueden ver, es normal, ¿no?, tener esas lecturas neutrales. No tenemos un comportamiento muy claro en lo que a largo plazo se refiere en el activo bajo estudio. Vemos fuertes movimientos bajistas, fuertes movimientos alcistas, de nuevo contrarrestados con fuertes movimientos correctivos. En este sentido, pues nos deja un entorno bastante complicado a la hora de valorar desde un punto de vista de análisis chartista. En este sentido, decidimos plantear este proceso en rango hasta que no veamos cierres diarios por encima de esta zona de techos o resistencias. Véanse los 0.12.5, 0.12.2. Seguimos sin ver movimientos al alza de impacto en el muy corto plazo y, por su parte, perforaciones o cierres diarios por debajo de esta zona de relevancia técnica, a anteriores techos, ahora potenciales soportes, los 0.11.32 y concretamente la cota de los 0.11.12, seguiríamos sin asistir a proyecciones bajistas en el activo también bajo estudio. En ambos casos estaríamos en disposición y obligación de proyectar la anchura de este canal lateral a partir del punto de ruptura o punto de fuga bajista, obteniendo objetivos mínimos de ascenso teórico para cada caso en los 0.1408 en el caso de romper al alza, y en el caso de perforar a la baja tendríamos objetivo mínimo de caída en los 0.0988. Como pueden ver, un entorno mucho más neutral y mucho más complejo de plantear o analizar, dada la falta de concreción por parte de oferta o por parte de la demanda. Terminamos aquí el repaso de uno de los sectores que consideramos más interesantes desde un punto de vista de análisis chartista y técnico, así como desde un punto de vista cuantitativo, haciendo ese repaso a todas y cada una de las compañías que componen, las principales compañías que componen el sector bajo estudio. Como siempre, espero que les haya servido de ayuda y nos vemos en próximos videoanálisis sobre sectores del mercado español. Muchas gracias por su tiempo y que pasen una muy feliz jornada. Saludos. In